y así mejora también la tasa de fusión. Es en este horno en el que se va a centrar la investigación de la memoria. La problemática que se crea en este horno de fusión es que por la naturaleza de los quemadores que tiene, se crea un ambiente altamente oxidante dentro del horno. Estos quemadores son del tipo oxitermo, que funcionan con un sistema de refrigeración basado en oxígeno. Entonces los quemadores necesitan un oxígeno para la refrigeración y otro para la combustión, y también se les ingresa aire y petróleo. Entonces por la alta cantidad de oxígeno que se ingresan al sistema, se genera este ambiente altamente oxidante y el oxígeno se lo absorbe el baño líquido y llega a niveles muy altos de oxígeno, a aproximadamente 3000 ppm. Entonces, cuando termina la fusión dentro del horno, el cobre líquido debe pasar a otro proceso para eliminar este oxígeno en exceso. Entonces, este proceso se realiza en otro horno, un horno de refino. Y para la problemática es en sincronizar los tiempos entre que termina la fusión en el horno de K y la reducción en los otros hornos. Entonces el objetivo de la memoria es intentar reducir en el mismo horno de fusión nuclear los niveles de oxígeno. Para lograr esto, bueno, el objetivo general es la evaluación técnica y económica de la utilización del gas natural como agente reductor dentro del horno de fusión de scrap número 5. Para lograr este objetivo general se plantearon los objetivos específicos. El primero fue determinar la cinética de oxidación para la operación actual del horno. Esto es con los flujos actuales de oxígeno y petróleo. El segundo objetivo específico fue evaluar la razón actual de oxígeno y petróleo respecto a las cantidades necesarias para la combustión y la refrigeración de los quemadores. El tercer objetivo específico es determinar la cinética de desoxidación utilizando gas natural. Esto es hacer pruebas industriales utilizando gas natural, diferentes flujos, y obtener la información necesaria para determinar la cinética de desoxidación. Y el último objetivo específico, evaluar técnica y económicamente el uso del gas natural en cuanto a los beneficios que va a aportar al proceso, y también los gastos que están involucrados a la implementación. La metodología para determinar la cinética de oxidación, primero se van a tomar mediciones de oxígeno y cómo varía el oxígeno respecto al tiempo dentro del horno, y ver hasta los valores máximos que llegan. Con esto después se planea utilizar el método integral de análisis de datos para así determinar la cinética de oxidación. Para evaluar la razón de flujo actual de oxígeno y petróleo, se van a hacer balances de materia y energía para determinar los requerimientos energéticos dentro del horno respecto a las cargas que se manejan diariamente y los requerimientos también energéticos. Después, para determinar la cinética de desoxidación, se van a desarrollar pruebas industriales utilizando gas natural, diferentes flujos, y también haciendo mediciones de oxígeno en el baño líquido y también respecto al tiempo, para después utilizar nuevamente el método integral y determinar la cinética de desoxidación. Finalmente, para evaluar técnica y económicamente el uso de gas natural, se tiene que definir todas las variables de operación para el sistema modificado con el uso de gas natural, y para la parte del análisis económico se planea utilizar un flujo de gas y obtener los valores que nos va a ir para un periodo de 15 años.
objetivo específico número 1, como les dije, primero es la realización de mediciones de concentración de oxígeno respecto al tiempo, después analizar estos datos experimentales, generar curvas y después utilizar un método integral y determinar todos los parámetros que permitan obtener la cinética de oxidación. Para el objetivo específico número 2, primero se van a revisar las planillas de operación para determinar un ciclo de operación, porque dado que este horno opera continuamente, se tiene que determinar los tiempos entre descarga y descarga para determinar bien las condiciones de operación. Y después de esto, con el ciclo de operación ya determinado, se pueden desarrollar los balances de masa de energía para este periodo de tiempo. Después, determinar la razón de oxígeno y petróleo adecuada para los procesos de combustión y de refrigeración de acuerdo a las operaciones de los quemadores. Y después la evaluación de esta razón, de la razón de oxígeno y petróleo para las operaciones del sistema antes de que esté modificado. El objetivo específico número 3, primero se deben modificar las líneas de flujo para la inyección de gas natural, porque las líneas inicialmente estaban solo habilitadas para inyección de nitrógeno por los tapones porosos. Entonces, primero se debe hacer la modificación para inyectar el gas natural en conjunto con el nitrógeno. Después, desarrollar las pruebas industriales en las cuales se van a hacer las mediciones de concentración de oxígeno para diferentes flujos versus tiempo. Después se analizarán los datos experimentales y se utilizará el método integral para determinar todos los parámetros que serán útiles para obtener la cinética de desoxidación. Para el objetivo específico número 5, la definición de las condiciones de operación para el sistema modificado. Después determinar la inversión de los nuevos costos de operación. Después la cuantificación de los beneficios, la confección del flujo de caja, y la determinación de los indicadores económicos vanity y finalmente la confección del informe final. Aquí está la carta acá, de todas no se alcanzan a ver las actividades, pero son las mismas actividades que estaban en el plan de trabajo. Por ejemplo, la realización de las mediciones para el caso actual de oxígeno versus tiempo, análisis de datos experimentales, aplicación del método integral para obtener la cinética de oxidación, después revisión de planillas de operación para definir el ciclo de operación, desarrollo de balances de masa para un ciclo de operación, determinación de la razón de oxígeno y petróleo basada en los balances de masa y energía, la evaluación de la razón de flujo actual considerando la absorción de oxígeno, la modificación de las líneas de flujo para la inyección de gas natural y hidrógeno, el desarrollo de las pruebas industriales para la determinación de las condiciones de operación, la medición de la concentración de oxígeno para diferentes tipos de gas natural, y análisis de datos experimentales y aplicación del método integral para determinar la cinética de desoxidación. Y finalmente está la parte del análisis económico, donde se determinan las inversiones, los beneficios, el flujo de la determinación de los parámetros vanity y finalmente el informe final. En cuanto a los recursos necesarios y su disponibilidad, todos los recursos serán proporcionados por Codelco División Chuquicamata en cuanto al personal calificado para operar en el horno y hacer las mediciones in situ, y además de los equipos y de las instalaciones. Consultas, dudas, sugerencias. ¿Cómo miden el oxígeno? El oxígeno se mide con no sé el nombre del equipo, pero es un equipo que está en terreno, que está en el área de refino, que tiene le llaman lanza y que lo introducen en el baño de cobre,
y entrega la información por pantalla el equipo, los ppm de oxígeno y la temperatura del baño. Es interesante incorporar cómo se mide, porque asociado a la medición está el error y la exactitud, precisión, que es con la que tú vas a ajustar los modelos. ¿Sí? En realidad la medición de oxígeno es un poco complejo. Normalmente las pruebas esas son destructivas. El electrodomóvil. Así. Después el modelo cinético, ¿hay algún modelo cinético ya? Porque hay dos fenómenos ahí. Lo que pasa es que inyectan gas y en realidad la forma de inyectar no es muy buena, son como bujeadores grandes, son jets, mezclan y transfieren masa. Entonces la pregunta típica que van a hacer la profesora aquí, bueno, María Esperanza, Susana, ¿es controlante ¿es controlante por cinética o es controlante por la transferencia de masa? Entonces cuando habla cinética habría que precisar un poco más y estudiar la fenomenología. Eso está estudiado, ¿ya? Por lo menos Pearce Smith, eso está en Pearce Smith, hay conferencias de eso, nosotros tenemos el libro y hay un profesor que es Alex Navarra, que es del École Polytechnique de Montreal, que está acá. Entonces toda la parte de fundiciones te puede ayudar con eso, para no agotar. Porque así en general, como se ve, los trabajos de plantas o de empresas son como, perdóname la expresión, un poco más prueba de error, no hay mucha base. Nos tiran a medir cosas, pero sin mucho conocimiento fundamental en circunstancias que existen. Entonces te recomendaría revisar los modelos cinéticos. Tú soy ingeniero químico. Si tenés alguna duda cinética, le preguntáis a Héctor. El profesor de la historia. Transferencia de masa a la Susana. Pero hay un problema ahí con el inyector de gas y tienes que tener alguna idea de qué modelo cinético es. A lo mejor los más pencas uno de primer orden nada más y metís todo dentro de una caja de un factor K. Que es lo que normalmente se hace. Revisar los inyectores de gas, como te decía, eso es limitante. Porque si tú aumentas el flujo, aumentar el flujo de gas no necesariamente aumenta la transferencia de masa, hay un punto que tiene mucho más tamaño de gota, esa burbuja, y cae la transferencia de masa, entonces depende del rango de operación. Pero algo no muy estudiado. Los que trabajan un poco esto son el Roberto Parra de la CONCE y Christian Goldman. Los puedes referenciar, pedir ayuda en mi nombre si lo necesitas. Vamos. Sí.